Bienvenidos a Conectados en la Diocesana de Canarias. Soy Alejandro Díaz y hoy tenemos por delante un programa lleno de actualidad y debate sobre las noticias más importantes de España y parte del extranjero. Nos acompañarán nuestros analistas y colaboradores habituales, Guillermo García y Rafael Pérez. Además, conectaremos con nuestra antropóloga de cabecera, Alba Castellano, que nos atiende desde Granada. Con ella hablaremos sobre las personas y sus comportamientos y nos preocuparemos por la situación que ha dejado en esa comunidad la lista interminable de borrascas que han pasado por la península. Y echaremos un ojo a la educación, de la que siempre estamos muy pendientes, conectando con nuestro profesor Rodríguez, que nos atiende desde el instituto para contarnos cómo va la jornada. No se pierdan el programa de hoy dedicado a los optimistas. Lo notarán, créanme. Comienza Conectados. Alguien ha juntado todos los papeles y PDF del Parlamento de Canarias y de la Consejería de Educación, se ha puesto el fin de semana a estudiarlos bien y ya tenemos la educación arreglada. Es un placer dar clases, los chicos vienen con ganas e ilusión al instituto, entran saludándose con respeto y charlando entre ellos sin usar los móviles, hablando de compañeros, de actividades extraescolares y de tareas y exámenes para quedar fuera del centro y ayudarse. Saludan al profesor al verle llegar con una sonrisa y este les da la mano a cada uno al entrar. Comienza la clase, todos atentos y dispuestos a trabajar, sin voces altas, sin gritos, sin malas caras y sin palabras malsonantes. Una clase productiva, donde el profesor tiene tiempo de enseñar y hasta de corregir caligrafía, alguna falta de ortografía o fórmula incorrecta en pro de la excelencia, algo que los alumnos agradecen a su mentor. El bullying ya ha desaparecido desde que se sanciona, aparta y reeduca a los chicos conflictivos de los que desean avanzar en sus estudios de una manera sana y cívica. Los profesores tienen un elevado grado de exigencia personal y enseñan divinamente, de forma clara, porque dominan bien los temarios y no se los miraron el día anterior. Y después de que se resta parte del sueldo a los profesores por los errores reincidentes en los materiales de estudios para los alumnos, todo funciona mucho mejor. Además, los chicos mantienen limpios y cuidados los espacios educativos y colaboran en múltiples tareas de gestión dentro del centro, adquiriendo habilidades y responsabilidades. Los padres, encantados, confían siempre en la palabra del profesor y exigen a sus hijos que sean trabajadores y respetuosos y que no se conformen con un simple aprobado. Un vergel es en lo que se han convertido los centros educativos de Canarias y desde uno de ellos nos atiende nuestro queridísimo profesor Daniel Rodríguez. Dani, ¿suena bien? Buah, yo estaba, mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo estaba escuchando esto y digo, mi madre, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Una utopía o algo? Porque yo no entendía que eso fuera, pero eso es verdad. ¿Dónde lo sacaste? ¿Qué libro de ciencia ficción? Y ¿Dónde estaba eso? Cuéntanos entonces, ¿cómo avanza la jornada? Pues mira, personalmente la jornada está siendo bastante productiva en mi caso. Acabo de tener una clase con segundo de la ESO y no es por nada, pero conseguí que los chicos estuvieran participando en inglés, que es a lo que yo me dedico, o sea que con eso me quedé contento, porque hoy es un día en el que me lo tomo con ellos un poco más light, pero siempre trabajando, ¿sabes? Siempre trabajando a tope desde la materia y muy bien. Yo la verdad que de momento contento y me acabo de comer un trocito de qué era el recreo, así que qué mejor. ¿Funciona entonces todo bien en la educación o qué arreglarías tú? A ver, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿De la forma correcta o de la forma...? Bueno, estamos en un programa hoy para los optimistas, así que de forma positiva... No. Mira, vamos a ver. Todo lo que tú estabas diciendo ahí, como ya te dije, es una utopía absoluta porque seguimos sin tener muchas veces los recursos que tenemos que tener, ya los recursos materiales para nuestra clase, porque cada profesor, como maneja la asignatura de una manera o desde un punto de vista diferente, pues cada uno, o por lo menos yo en mi caso, me cojo mis cosas, las cosas que me van haciendo falta, materiales, etcétera. Lo que veo en lo que más estamos fallando y lo que más se está fallando en el tema de la educación es en digamos así, el material personal, que no tenemos material personal. No sé si se me está entendiendo lo que quiero decir con sí, claro. Este tema de no sabemos cómo manejar a ciertos tipos de alumnos con algún tipo de
de problemática detrás, ¿sabes? Porque hay algunos alumnos que son un poco más conflictivos y a nosotros se nos escapa de nuestras competencias porque no tenemos esa formación y no tenemos por qué saber ese tipo de cosas, y muchas veces intentamos ayudar y lo que hacemos es inconscientemente destrozar más lo que se nos viene. Y una de las cosas que la consejería debería hacer es mirar esos recursos humanos para los institutos, por ejemplo. Oye, ¿sabes aparte que no? ya de Claro. todo lo que tú estabas diciendo, de más colaboración de la familia, los institutos. Personalmente veo que cada vez se están convirtiendo en guarderías en los que los padres lo único que les interesa es que los hijos estén dentro del instituto. Afortunadamente no es el 100%, pero muchas veces lo que se ve es que los padres tienen a los niños en el instituto, en el colegio o en el centro educativo que corresponda, claro, para que ellos puedan ir a trabajar y punto, ¿sabes? Y tú que hablas con muchos profesores y sabes que aquí tenemos a menudo a jóvenes políticos y políticos no tan jóvenes, ¿tú sientes que los políticos han abandonado la educación? Absolutamente. Pero ya desde el punto en el que, como ya he comentado algunas veces, mientras la política no se dedique a no cambiar la ley educativa cada vez que entre el partido de turno nuevo, esto no va a avanzar. Y el poco avance que se pueda estar consiguiendo se va a echar atrás. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? La ley educativa que está ahora mismo en vigor no está facilitando en absoluto la labor docente. Es todo a favor del alumnado, a favor del alumnado. Venga, todos tiran para adelante, todos avanzan, todos siguen. Lo único que les interesa son los resultados de los chicos. Los resultados a nivel de queremos un porcentaje de aprobados, punto. Si no interesa, ¿sabes? Muchas veces resultados maquillados. No, muchas veces no. Muchísimas veces. Fíjate, no sabemos muy bien para qué sirve todo esto así, la verdad. Sí. Mira, y te quería preguntar también si se está cumpliendo la prohibición del uso de las redes sociales para los menores de 16 años. Yo creo que todavía es un poco complicado de ver ese resultado, porque nuestro queridísimo presidente lo vino a decir hace un par de días. Entonces, de momento yo no estoy viendo ese resultado que se haya llegado a buen puerto. Exacto. Vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo del curso. Para dejarte que continúes desayunando, que ahora mismo tienes que volver a clase, sí te quiero decir... Ya tengo que ir para arriba ya. Pues ya te quiero decir que tenemos aquí un colaborador habitual nuestro que ha preguntado por ti y te está echando bastante de menos. No me digas que está Rafa echándome de menos. ¿Quién sí, no? Ay, Dios, Rafa, ¿cuánto te quiero? Y tanto, profesor. Nada más llegar y el profesor Rodríguez, ¿dónde está? Es que tú ves que al final me eché de menos. Yo lo sé, que al final me eché de menos. Efectivamente. Y como estamos en San Valentín, le dedico también un corazoncito a Rafa para que no me eche de menos, y nos vemos la próxima. Igualmente, profesor. Yo quiero que sea mi amigo. Bueno, Daniel Rodríguez, muchas gracias. Te deseamos feliz jornada en lo que te queda de trabajo y un buen fin de semana de carnaval que tienes por delante. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Un besito a todos y feliz día. Un abrazo. Venga, chao. Por fin se acabaron los atracos y hurtos en España. En el Congreso los diputados se han dado cuenta de que el tema de la reincidencia o multirreincidencia podía arreglarse y están a punto de aprobar una ley que endurecerá las penas a los hurtos reincidentes, entre otros delitos menores que se verán agravados. Nuestros especialistas en Derecho nos podrán ilustrar mejor sobre este tema y el porqué de este momento, Rafa. ¿Por qué ahora? Porque estamos en un contexto social en el que no paran de aumentar los delitos en general, y sobre todo los delitos leves, y al final, si tienes penas tan limitadas y que se dan casi siempre en casos tasados, porque la realidad es que para poder condenar a alguien por un delito leve, por lo menos tiene que tener solvencia económica, claro, para poder pagar la multa, aunque sea, y cuando
totalmente insolvente, ¿cómo la va a pagar? Claro. No hay forma para ello. Exacto. Algunos como yo sospechamos que se han puesto las pilas después de que a un diputado le robaran 5 veces seguidas ya la cartera frente al Congreso. Guille, ¿por qué ahora esto arreglará algo? ¿Ya existía una ley para esto? A ver, si la reincidencia como tal sí está contemplada en el artículo 22, si eres un agravante como tal, pero en debidos casos sí se puede meter como agravante y se puede servir, pero en casos como hurtos, cuando no llegas al mínimo, no. Entonces, por eso, una de las cosas que quieren hacer con esta ley es reducir el nivel de hurto a 400 euros. Es decir, una cantidad menor, y ya cuando ya estás hurtando más de 400 euros ya se puede, y ya lo has hecho varias veces, puedes ir a la cárcel. Pero yo creo que el tema principal, por ejemplo, en los datos de Cataluña, vemos que el 32,4%, por ejemplo, ya de delitos mayores, por ejemplo, de delitos de violaciones, se cometieron en Barcelona y en Cataluña. Entonces, yo creo que están enfocándose de forma errónea en delitos como hurtos, que sí es cierto que son graves, pero creo que deberíamos de mirar también la regularización de los inmigrantes que quieren hacer con 500.000 inmigrantes, que a las 2 semanas, si no contesta el país, no se le va... Se le presupone que no tienen antecedentes penales, pero vemos que el 91% de los hurtos son cometidos por extranjeros en Cataluña. Entonces, creo que el problema no es de los nacionales, es de los extranjeros. Y lo primero que tendríamos que hacer es ya no intentar penalizar e intentar apagar el fuego, sino que no se produzca. ¿Y cómo no se produce un fuego? Intentando ver qué personas cruzan por nuestras fronteras. Entonces, están enfocando mal la medida, porque sí, puedes ponerle una pena, pero a mí ya me robaron. ¿De qué me sirve a mí, si ya me han robado mi patrimonio, que le pongas una pena a él? Yo creo que no, estar seguro que no me roben. O sea, esto es un PDF, pero hay que atacar a los problemas de fondo, Sí, de raíz. esto es una tirita sobre una herida que está sangrando, no tiene sentido. ¿Alguna opinión más sobre este tema, Rafa? No es única y exclusivamente atacar al que viene, sino poner medidas que realmente sean disuasorias para el que cometa el delito. Vaya, al final, nuestro sistema penitenciario es muy laxo en todos los niveles que supone un régimen penitenciario normal. Al final, el reo que está en un módulo de respeto 2 o respeto 3 es porque no supone un peligro para la sociedad, pero aquellos que están en módulos que deberían de ser más estrictos, todavía se les sigue diciendo comúnmente hoteles, porque están en condiciones que no son lógicas y razonables para reos que han cometido delitos como agresiones sexuales, reincidencia en agresiones sexuales, homicidios, asesinatos, tráfico de drogas, y que esas personas estén en módulos, personas que por obvios motivos al momento en el que salen no se van a reinsertar correctamente a la sociedad, pues se les debería, más que intentar reinsertar a un sujeto que no quiere reinsertarse, castigarlo por el hecho que ha cometido. No te digo una cárcel como El Salvador, porque atenta contra derechos humanos en algunos puntos, en otros no tanto, pero sí módulos mucho más estrictos y que realmente sean disuasorios. Al final depende de la teoría que también te quiera guiar, porque nosotros en la carrera como tal también te enseñan los dos tipos de teoría, las dos vertientes que hay. Una es la reinserción como tal, otra es el castigo. En una se entiende que para prevenir delitos futuros debes de castigar al que lo ha hecho, no por la acción en sí misma, sino para que el siguiente que lo vaya a hacer diga, coño, si a este le han castigado, modo de ejemplo. A modo de ejemplo. Y otro es la reinserción, es decir, yo no te meto en la cárcel como tal para castigarte, sino para enseñarte que lo que has hecho está mal, para que aprendas y te puedas reinsertar en la sociedad. De todas formas, puede que esté mal enfocado el tema de la reinserción en España. Por ejemplo, en el caso de violadores, ¿no sería una buena idea que en algunos casos de violadores pudieran ir a ayudar como voluntariado mientras están cumpliendo la pena asociaciones que ayuden a las víctimas y que ellos puedan ir comprendiendo, yendo a las víctimas el dolor y puedan ir, porque quizás muchas veces no empatizan porque tampoco conocen el otro lado. Y al final, Ale, también creo que una teoría puede convivir con la otra. El problema es cuando solo nos guiamos por una y pensamos que toda la gente es buena y puede ser reinsertada, cuando la realidad objetiva es que gente como el sujeto que va a salir, que ya se le ha dado, se le dio el tercer grado ya al de ETA, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Sujetos que le dan el tercer grado cuando claramente no se han reinsertado y llevan, creo que era 6 meses o 1 año y 6 meses en el sistema penitenciario español, pues no tiene sentido que esté en la calle. Claro, que lo primero es que por lo menos hayan pedido perdón y estén arrepentidos públicamente. Y que en caso de que no sea un sujeto reinsertable y se le debería haber condenado por más de 300 años de prisión,
pues ya no voy a buscar reinsertar a alguien que no quiere reinsertarse. Y entendamos que el delito por terrorismo es uno de los más graves contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, no estamos hablando de un delito menor, sino ETA hizo lo que hizo en su momento, se está intentando blanquear esa imagen, inclusive se ha pedido a la Unión Europea que lo quiten de la lista de partidos terroristas. Sí, es una de las medidas que están intentando tomar. Y estamos viendo que cada vez hay un mayor blanqueamiento, hay exmiembros de ETA en partidos políticos que actualmente están gobernando. No tiene sentido el panorama que están teniendo. Continuamos con las noticias. Los trenes en España siguen dando buenísimas noticias. Según el presidente Sánchez, si colocáramos todas nuestras vías en línea recta, podríamos unir el Polo Norte con el sur y los pingüinos podrían viajar de la Antártida al Ártico. ¿Es posible que nuestro presidente sea terraplanista? Lo comento porque es imposible, hasta lo que yo sé, hacer una línea recta entre ambos polos en una esfera achatada como es la Tierra. Pero bueno, ese es otro tema. Según Sánchez, lo del accidente, pues eso, fue un accidente, déjenlo ahí, ya si eso se sabrá algo cuando todo el mundo se haya olvidado de las 46 personas que fallecieron, que representan un 0,000092% de la población española, es decir, nadie. Con estos números a sus espaldas es normal que uno no pueda comer, uno más flaco, porque la pena consume y la culpa a veces también. Como decíamos, Óscar Puente está encantado con que 4 de cada 10 usuarios confíen en el tren español. A los otros 6 no los conoce. Está clarísimo, el tren en España va como un cohete. Peor sería que el cohete fuera como el tren. Entonces sí, ¿qué opinión tienen ustedes de lo que está pasando con los trenes? Numerosas incidencias, gente que ya no quiere utilizar los trenes, cuando el tren vivía el mejor momento de su historia. Y si realmente estamos tan bien en lo que es nuestro sistema ferroviario, ¿qué necesidad hay de reducir la velocidad de los trenes a nivel general en España? Porque hace poco viajé de Sevilla a Madrid en AVE, un trayecto que debería durar alrededor de 3 horas, y el trayecto al final fueron 6 horas y media o 7. Imagínate. Porque uno de los tramos se tenía que recorrer a 90 kilómetros por hora, otro tenías que seccionarlo en guagua y después retomabas el AVE a 90 kilómetros por hora. Claro. Entonces, un servicio de alta velocidad que va a 90 kilómetros por hora porque ya desconfías del mismo, no puede ser que esté en su mejor momento. Quizás no haya tal desconfianza, sino como no pueden entender cómo se dio el accidente de Adamú, no quieren que si hay otro accidente sea por culpa de no haber tomado medidas. Pero los trenes están igual ayer que hoy. Es decir, si no hubiera pasado lo de Adamú, todos seguirían a la misma velocidad que iban antes. ¿Qué opinas sobre esto? ¿El tren está perdiendo credibilidad y confianza? Sí, de hecho, no creo que la medida no radica solo en bajar la velocidad, porque hay trenes, por ejemplo en Japón, que viajan a muchísima más velocidad que los nuestros y no hay ningún tipo de problema. El problema es de Adif, que es la empresa supeditada al Ministerio de Transporte, la cual no ha tenido de forma rigurosa el mantenimiento debido de las vías y por lo tanto ha ocurrido el accidente que ha ocurrido. Luego también otra de las cosas por las que 6 personas de cada 10 no confían en los trenes, que bueno, eso es como lo de las pastas de dientes, no se sabe exactamente si es verdad o no. 9 de cada 10 dentistas, ¿qué dentista? Hombre, yo sí creo que los usuarios ahora van con un poquito más de miedo, por lo menos un tiempo. Pero yo no creo que sean 6, yo creo que ¿Tú sean crees que son 9 más? o 10 de cada 10. O 12 de cada 10. Porque es que no tiene sentido que todavía sigas confiando cuando el propio ministro de Transporte está mentido. Ha dicho que, por ejemplo, hay una huelga de transportistas porque sienten un malestar por el sentimiento que ha ocurrido, cuando en realidad era porque las condiciones meteorológicas no lo permitían. Y ellos estaban avisando de eso y él decía que no, que era porque los maquinistas como tenían miedo y por lo tanto habían hecho esa huelga, cuando en realidad la huelga era por condiciones meteorológicas. Claro. Bueno, vamos a continuar con las noticias de esta semana. Lo habrán oído ya, el PSOE pierde en Aragón, donde ha conseguido unos resultados bastante malos, los peores de su historia. Pero no pierde la alegría y seguirá intentándolo. Esa es la buena noticia. Como muchos hemos dicho, esto de encumbrar a figuras políticas desde los ministerios y luego devolverlos a sus comunidades autónomas envueltas en papel celofán y con un lazo, pues no está dando resultado. Y en los casos en los que algo así ha funcionado, por ejemplo Carolina Darias aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ya pueden ustedes oler los resultados si pasean un poco por la que sin duda debería ser la mejor ciudad de Canarias. Pero bueno, hablando de Aragón, Guilla, algunos miembros del PSOE han llegado a decir que los resultados son malos para Aragón, que los aragoneses prácticamente se han equivocado. ¿Tú cómo valoras esto? A ver, por ejemplo, en 2023 le fue mal también, casi en el punto de perder la autonomía, y no solo en Aragón, también en Extremadura, en Pamplona, y actualmente han perdido el 24% de sus votantes. Es decir,
el hecho de que todavía no hayan perdido el 100%, sino solo el 24%, creo que es al contrario. Es decir, lo que refleja es que la necesidad de incluir el requisito epistemológico para la democracia. Es decir, que las personas necesiten tener un nivel de educación medio para poder votar. Porque yo creo que en ese caso se reflejaría que nadie votaría al PSOE. Tal como está la situación, si uno todavía sigue votando al PSOE luego de todo lo ocurrido, creo que seguramente esa persona no superaría el examen necesario para poder votar. ¿Tú apoyarías un examen para poder votar, un examen de mínimo? Sí, creo que pactado por todas las partes. Para una tecnocracia, un requisito indispensable es el requisito epistemológico. Pues mira, creo que tenemos ya alguien al teléfono, nuestra antropóloga Alba Castellano, que nos atiende, si no me equivoco, desde Granada. Hola, Alba. Hola, buenos días. Desde Granada, ¿verdad? Desde Granada, diluviando, vientolera. Eso te íbamos a preguntar, que cómo está la situación por allí. Pues acaba de granizar. Increíble. O sea, que está complicada. Increíble. Hoy no se sale a la calle. Hoy no se sale. Hoy chocolate Hoy calentito. te queda a leer un libro. Pues mira, hablando de las elecciones en Aragón y el tema que acaba de sacar Guillermo García, ¿tú cómo verías un examen de mínimos para la ciudadanía para decidir quién puede votar y quién no? ¿Cómo lo valoras? Yo, de primera, si hacemos un examen para poder votar o para ejercer el derecho a voto, pero mínimo. Ya no sería una democracia. O sea, que tú crees Cualquier persona debería tener el derecho a votar, salvo que algo le impida votar, pero es que incluso en la actualidad las leyes electorales, si no me equivoco, permiten votar a personas que no tienen casi todas sus facultades. Claro, bueno, vamos a preguntarle a Rafa Pérez qué opina sobre este hipotético examen. Me parece una locura. Hablando rápido, principalmente porque es un derecho fundamental, un derecho constitucional. Entonces todos deberíamos de tener el derecho a ello. No obstante, no estoy a favor de que los derechos sean ilimitados. Es decir, si un sujeto va en contra de todo lo que supone una democracia y va en contra de nuestro propio ordenamiento jurídico, respetar sus derechos mientras que él no respeta absolutamente ninguno de los nuestros, no me parece lógico. Y al igual que se te prohíbe presentarte como un cargo público en unas elecciones, pues aquellas personas que se les prohíba ese derecho, también sería coherente que no puedan ejercer un derecho a voto porque no son capaces de convivir en sociedad. Bueno, está interesante. Aquí entonces en el estudio tenemos 2 a favor y 2 en contra, porque yo me sumo a favor del examen de mínimo. No sé qué les parecería a ustedes, ahora habla Guille, que por ejemplo alguien vote sin saber realmente, bueno, primero el programa electoral del partido al que vota, que eso es verdad que muchos no lo conocemos, pero ni siquiera los nombres de los líderes de los partidos o algunas cosas que son realmente esenciales, que serían unas preguntas muy, muy sencillas, sería muy difícil suspenderlo. ¿Guille? Solamente un ejemplo básico, están confundiendo derecho con capacidad. Es decir, uno tiene el derecho para poder examinarse el carnet de conducir y poder conducir. ¿Eso me acredita que yo, como tengo el derecho, cojo un coche con 5 años y puedo conducir? No, porque no tengo la capacidad para hacerlo. Punto. Entonces, no hay que confundir derecho con capacidad. Tú tienes el derecho para hacerlo, ¿ok? Accede a ello mediante tu capacidad. ¿Estás habilitado? Sí, tienes la capacidad, tienes el derecho, lo ejerces. No tienes la capacidad para hacerlo, otro lo ejerce por ti, que puede ser en muchos casos cuando uno está en plenas facultades mentales, o en caso, por ejemplo, para un examen para votar, si no tienes el conocimiento necesario, pues estudias y punto. Es tan simple como, ¿saben la diferencia entre listas abiertas y listas cerradas? En la cámara alta o la cámara baja, ¿en cuál de las dos se utiliza una lista cerrada y una lista abierta? ¿Tienes el nombre de al menos 2 candidatos de los que se presentan? Sí, pero ya no eso, sino el funcionamiento de la propia democracia, porque si votas en una democracia deberías de saber, democracia entre comillas, más bien es partitocracia, pero bueno, si sabes lo que es una democracia, deberías de saber su funcionamiento y por lo menos saber lo que es una lista cerrada y una lista abierta. Vamos a escuchar qué opina, ya para terminar con este tema, Alba Castellano. Alba, ¿te hemos movido de posición o sigues en la misma? No, yo sigo en la misma, además porque el ejemplo que puso mi compañero, conducir requiere unas habilidades físicas, psicológicas y motoras. Votar es algo moral, es algo que se desarrolla y es algo que puede ir inherente en el ser humano, que es la capacidad de elegir y la capacidad de elegir en común. Entonces, creo que haciendo un examen de ¿te sabes cuántos partidos políticos hay o te sabes esto y lo otro? No vas a realmente valorar si una persona es capaz de desarrollar un pensamiento crítico
etc. Yo creo que lo primero que sería es educar para el pensamiento crítico y no tanto obligar a que toda la ciudadanía pase por controles morales de qué está bien y qué está mal, y porque luego se pueden caer en persecuciones y en problemas de menospreciar las capacidades personales que tengan las personas. ¿Y podemos coincidir todos en que es mejor votar con información y con conocimiento? 100%. Por ahí vamos. Es que el criterio moral que se está empleando, lo estás empleando tú en todo caso, porque estás diciendo que es un criterio subjetivo el hecho de que votar es un uso moral y no un derecho como tal ni una capacidad. Es decir, lo que estás empleando tú es un criterio subjetivo. Yo estoy empleando un criterio objetivo, el cual es: ¿tienes los conocimientos necesarios para conocer la democracia? Sí, puedes votar. ¿Por qué? Porque para formar una opinión crítica necesitas información. Entonces, en ese examen lo que se va a requerir es una información mínima de la democracia para que tú puedas libremente formar tu criterio objetivo y subjetivo. Pero lo que no puedes intentar implementar es que un derecho, porque como yo tengo una moral determinada y puedo formar un pensamiento crítico porque yo he votado al PSOE o he votado al PP y siempre toda mi vida lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, cuando no conoces ni lo que es una lista cerrada ni una lista abierta, pues no tienes el conocimiento necesario para ejercer ese derecho. Bueno, antes de que Alba conteste, Rafa tenía muchas ganas de hablar, que el debate se ha puesto interesantísimo. ¿Y qué requisitos pondrían si Claro. decidieran ponerle un examen a la población? ¿Cuáles serían esos requisitos objetivos que te objetivizan para acceder al Yo, voto? por ejemplo, hago una listita de preguntas pequeñas, como las de un examen de conducir, pero incluso más fáciles. Nombra algunos de los candidatos que se presentan o a las municipales o a la autonómica, al menos dos, fíjate, al menos dos nada más. Incluso podría ser tipo T, porque eso es lo mínimo. O con un apartadito, con una medida que esté en el programa electoral de algún partido, pues decir a quién le atribuirías esta medida electoral, para saber si, esa ya sería a nivel un poquito más dura, ¿no? Pero para saber si sabes de quién es esa medida, quién ha dicho eso o qué partido va por esa línea, porque es que si no realmente estás votando por sentimientos, pero nada por utilidad ni por nada práctico. Es que imagínate que alguien va a las próximas elecciones y dice: ¿y tú por quién vas a votar? Yo por Rajoy. Claro. Mire, oiga, que Rajoy no... Pero miren, yo perdón, Escuche, Feijóo. Sí, hay un conocimiento mínimo. Si yo no digo un examen súper riguroso, No. técnico, que solo las personas que han estudiado Derecho lo puedan hacer. Yo digo un examen que a lo mejor el 80% de la población perfectamente podría aprobar, que simplemente con 10 minutos de sentarse a leer cada punto para que luego una persona no venga y te diga: no, es que tal partido político quiere prohibir tal cosa, y tú te has leído su propuesta y dices: pues no está proponiendo eso. Claro, podríamos llegar a un acuerdo los cuatro, y ahora le pregunto a Alba Castellano sobre un examen así de mínimo, que además las preguntas las aporten los propios partidos y la comisión, bueno, la Junta Electoral y demás, algo muy muy sencillito. Sí, un Alba, consenso ¿qué entre opinas de esto? Yo no me bajo del burro. Muy bien. Y sigo pensando que lo principal no es ejercer a juicio o a un examen a la ciudadanía, sino educarlos desde la base. Por supuesto. Y desde los colegios y los institutos, que somos cuando desarrollamos más nuestro pensamiento crítico y moral, y desde antes. Y sí. Educar en lo que es la democracia, educar en las instituciones y educar en qué dice nuestra representación política. Claro, y hablando un poco también de los jóvenes, que los has mencionado, ahora ha subido mucho en Aragón y probablemente se traduzca esto, se reproduzca igual en otras elecciones, ha subido mucho Vox y seguramente por el tirón que están dando dentro de los jóvenes. ¿Por qué crees tú que muchos jóvenes están optando por votar a este partido, a Vox? Yo creo que para hacer un análisis específico de España no podemos obviar que vivimos en un planeta y que la situación geopolítica de la política institucional en casi todos los países occidentales, pero también en países no occidentales, están llevando una corriente común que es al neoliberalismo y a la extrema derecha. No quiero englobar a todos los partidos políticos que se les categoriza como con esa etiqueta, porque realmente pueden que lo sean o no lo sean desde una perspectiva más antropológica, pero socialmente eso es algo que se está viendo en Estados Unidos, en Francia sobre todo, en Alemania, con el resurgimiento del partido, bueno, el resurgimiento, como el nuevo enmascaramiento del partido
fascista. Pero Ahora hablaremos así. de los peligros de los partidos de ultraderecha, pero Guille tenía ya algo que no es que objetar. neoliberalismo, es un término mal acuñado, es liberalismo a seca. El neoliberalismo como tal no existe, si nunca se acabó el liberalismo, entonces por lo tanto ese no es liberalismo a seca. ¿Pero qué Es un opinas término- sobre lo que comentó Alba ahora? O sea, ¿es Es decir, peligroso que se acerquen los jóvenes a Vox? No, porque si anteriormente no era peligroso que se acercasen a Sumar o a Podemos, que son partidos de extrema izquierda, no entiendo por qué el alarmismo de la extrema derecha. Es decir, al final es un partido que entra dentro de la amalgama, te guste más o te guste mucho menos, del organigrama jurídico, no se salen de allí, es un partido democrático y uno tiene el derecho, como tanto dicen, de poder votar a ese partido Claro, o no. claro. Sí, es tan simple como eso. Que yo sí coincido con el análisis que ella hace de que al final esto no es solo de España, es a nivel mundial y sobre todo se está viendo en la Unión Europea, que cada vez hay una corriente más conservadora, porque siempre la historia se ha movido con corrientes contrarias. Es decir, siempre ha surgido un lado y luego el otro, la oposición, con lo que teníamos, por ejemplo, la Guerra Fría con la Unión Soviética y el capitalismo y el comunismo, siempre se ha movido por oposiciones y actualmente vino una oleada muy grande de feminismo, vino una oleada muy grande de la extrema izquierda y ahora estamos viendo el lado contrario, es decir, la oposición que se ha formado por esa El oleada. rebote. Sí. Rafa, ¿y por qué crees que da más miedo la ultraderecha que la ultraizquierda? En la sociedad española, por lo menos. Porque el mensaje lo está vendiendo la ultraizquierda. Y claro, como precisamente lo que está diciendo Guille, al final, cuando ya es el mensaje que ha calado en la población, estamos viviendo una cultura cada vez más woke, pues al final los jóvenes siempre tenemos ese sentimiento de ir un poco en contra del sistema. Y antiguamente el sistema era lo más arcaico posible y siempre ceñido a cuestiones que a día de hoy son lógicamente reprochables. Pues a día de hoy están surgiendo corrientes que van en contra de lo que actualmente se ha instaurado. Y al final es ese sentimiento que precisamente está calando más en la juventud de ir en contra de aquello que sencillamente no nos identifica. Vamos a seguir con otra noticia, la última que comentamos con Alba, que tenemos que liberarla. La baja natalidad preocupa a Europa, pero tranquilo que ya está todo arreglado. A los franceses se les ha ocurrido que enviar cartas a los jóvenes de 30 años, para que vea Guille que yo y otros seguimos siendo jóvenes, en las que los animan a concentrarse a tener hijos, solucionará el problema rápidamente y así lograrán lo que llaman el rearme demográfico. Los daneses o los rusos también tienen sus fórmulas mágicas, como una semana de vacaciones para procrear o un día festivo para que los jóvenes se dediquen exclusivamente a pensar en tener hijos. Los rusos lo llaman el día de la concepción. ¿Qué opinan ustedes sobre esto, Alba Castellano? ¿La natalidad está bajando en Europa? ¿A qué se debe? O sea, la natalidad está bajando en Europa es un hecho. La natalidad está bajando en Europa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en un momento en el que, justo lo que estábamos hablando antes, la extrema derecha ha traído un mensaje de nos estamos quedando sin población, cuando no es cierto? La población mundial sigue creciendo. Lo que pasa es que pero Europa... ¿y la española? No, la española sigue creciendo, pero no por los españoles, sino por la migración. La migración es la que está manteniendo nuestro artefacto. ¿Y hay algún riesgo en que la población española aumente gracias a los inmigrantes, que lo hemos hablado mucho aquí, traen otra cultura que es tan válida como la nuestra, pero es distinta? ¿Hay riesgo en eso? Realmente no hay ningún riesgo. Simplemente estamos hablando de que como población humana que ha vivido en el planeta, nos hemos trasladado en torno al territorio planetario. Estamos acostumbrados ahora mismo a que todo sea sedentario y que no nos tengamos que mover y que nos pertenezcamos a un territorio y a una nacionalidad. Sí, Lo que verdad. pasa es que el ser humano no es así por naturaleza. El ser humano no se organiza por una nacionalidad, se organiza por los recursos necesarios que tenga, la prosperidad social y cultural que tenga en el territorio, los conflictos que puedan haber. Entonces, que ahora la nueva españolidad no sea una españolidad que encaje en nuestro imaginario, pues no lo va a ser, pero es que nunca lo ha sido. España ha sido un país muy, muy variado, con mucha diversidad cultural. Los judíos, los árabes, siempre han estado en el territorio peninsular y en Canarias hemos convivido con una infinidad de culturas porque somos un territorio muy importante para el traslado de personas. Entonces, Correcto. ¿es un poco alarmismo social? Yo diría que sí.
porque nos da miedo perder lo nuestro y perder nuestras tradiciones, pero que compartamos territorio con otras personas que tienen otras tradiciones, históricamente nos han demostrado que solo crece la riqueza cultural y la riqueza del ser humano. Sí, es verdad, hay que admitirlo. Yo, en mi caso, hay algo de miedo y me gusta mucho mi zona de confort, mi país, mis Islas Canarias. Y bueno, vamos a preguntarle aquí a la mesa que tienen muchas ganas de responderte. Guille. Es decir, ¿la población española está creciendo? No, claro que no. Es decir, la natalidad está bajando, no llegamos al uno por cada persona de hijo, entonces por lo tanto nos estamos supliendo de la inmigración y sobre todo de la inmigración ilegal, por eso ha aumentado la población, pero los españoles estamos descendiendo. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que si hay un punto en donde al final 30 millones son extranjeros y 20 millones son españoles, los españoles no van a tener la voz suficiente para poder decidir sobre su propio país. El fenómeno de la inmigración como tal es un fenómeno que es natural, que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y que se han ocurrido grandes migraciones a un montón de lugares. Es decir, en España han pasado, por ejemplo, de nuestra historia los fenicios, los griegos, aquí en Canarias, pues en la isla de Lobos, los romanos con el tema para el tinte, es decir, los grandes moradores como los bereberes, que se creen que si no pudieron ser anteriormente los romanos, que también los vikingos, es decir, han pasado por aquí muchísimas personas. El problema actual es que en la actualidad, en el siglo XXI, existe una cosa que se llama Estado. El Estado tiene una serie de derechos, tiene una serie de competencias y sobre todo tiene unas fronteras que no se pueden traspasar ilegalmente. Entonces lo que estamos ocurriendo y lo que está pasando es que hay un fenómeno de una inmigración ilegal que traspasan una soberanía de un Estado sin respetarlo, trayendo una cultura que puede ser válida algunas veces y otras muchas veces no es válida porque vienen de países en donde de 52 países, pues en 47 de los países musulmanes están en guerra o no respetan los derechos humanos. Y si, por ejemplo, coges a una persona cualquiera de Qatar en el Mundial, pues ellos no conciben el hecho del matrimonio homosexual. Entonces van a venir aquí, van a ver que dos personas están en la calle dándose de la mano una pareja homosexual, que esto es completamente respetable, válido y tienen su derecho, y no lo van a ver con la misma visión que nosotros. Si se adaptan, súper bien, porque estamos acogiendo a personas que quieren venir, se quieren integrar, traen riqueza cultural diferente, que eso sí es muy bonito, traer lo bueno de tu cultura, pero que no traigan lo malo. Y mira, antes de despedir a Alba Castellano y después seguimos con esto, me gustaría abrir un debate rápido. O sea, ¿qué entienden ustedes, Rafa Pérez, que es ser español? O sea, ¿cuándo se dice que una persona es española? Yo tengo mis ideas, después las comparto. Vale, ¿Rafa? Pues mi idea personal sería la siguiente. En primer lugar, no es necesario ni siquiera que hayas nacido en el territorio, aunque obviamente suma. Lo que sí que es estrictamente necesario es que respetes los valores de lo que supone la nación, de lo que somos como España, respetes todo aquello que representen las instituciones españolas, respetes nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento social, las culturas que nos dan nuestra identidad como españoles y por supuesto que respetes la convivencia en sociedad. Cuando tienes todas esas características del respeto sobre la figura que supone nuestra nación y nuestro Estado, ya te puedes considerar español. Y obviamente, si naces en España, eres de padre y madre español, eres español a todos los efectos. Ahora bien, aquella persona que viene, emigra y lo que desea es convivir en paz, en sociedad, respetando las tradiciones, cultura y aquello que supone nuestra nación, también se le debería considerar español. Fíjate que para mí también es súper importante, porque además hay estudios que hablan mucho sobre el idioma, sobre la lengua, que es lo que hace que cada uno sea distinto, incluso piense y actúe diferente, que maneje el castellano perfectamente. O sea, el idioma te hace de un grupo. Por eso los catalanes en el independentismo están tanto con hay que potenciar el catalán, porque la lengua es lo que hace pueblo, es lo que nos separa a unos de otros. Guille, ¿qué es para ti ser español? Y ahora le preguntamos a Alba. La cultura, el idioma, la religión, aunque yo, por ejemplo, no soy religioso, pero sí es cierto que todos compartimos un sesgo religioso determinado, incluso en nuestro propio lenguaje. Uno cuando se asusta, ¿qué dice? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Uno no dice, ¡ay, por Alá! Entonces, por lo tanto, uno conserva una serie de características, como por ejemplo, cuando uno estornuda le dice Jesús o salud. Todo eso, que parece que son pequeños matices de la propia lengua, es inherente que nosotros, aunque seamos un estado laico, tenemos una mayoría cristiana, católica, y confesional, okay. Pero, es decir, nosotros tenemos una serie de cultura cristiana, tenemos una serie de valores y la comida, la gastronomía, todo eso al final te ayuda a poder decir, mira, yo soy español. Yo creo que hay que diferenciar
la legalidad de lo que es el criterio subjetivo. Es decir, uno tiene la nacionalidad, tú eres español porque tienes la nacionalidad española, pero hay mucha gente que tiene la nacionalidad española y dice, mira, yo no soy español. Incluso propios catalanes que dicen, yo no soy español. Yo a lo mejor puedo haber nacido aquí, pero mis padres son de Estados Unidos, tengo cultura estadounidense, hablo más el inglés que el español. Me siento estadounidense y tengo también la nacionalidad española. Sí, ¿soy español? No. Sí, legalmente sí tengo la nacionalidad, pero como español como tal, he vivido en este territorio, he compartido su cultura, me gusta la sociedad, vivo, intento aportar a la sociedad. No, pues entonces sí tienes la nacionalidad, pero no eres español. Es complicado. Y terminamos contigo, Alba. ¿Qué es para ti ser español? Es que, primero que todo, yo no me siento española. Entonces, voy a hablar desde, no sé, como la neutralidad de no sentirse una parte de lo que eres, lo que está diciendo Guille. Sí. En plan, yo no me siento española no porque odie a España y porque, o sea, ahora mismo estoy viviendo en España, lo que yo considero España, ¿sabes? En plan, y puedo entender que obviamente compartimos muchas cosas, pero yo como canaria no me siento lo suficientemente española como para considerarme española. ¿Y qué es lo que más te sientes ahora que hablaste de Canarias? ¿Dónde yo estás? me siento más canaria que el Gofia, sinceramente. Y si me pones más de Gran Canaria que nada. Ay, si eso me pasa a mí mucho y siempre lo digo. O sea, mi tierra acaba donde me mojo los pies. Entonces, cuando yo salgo de la isla, yo digo, yo soy canario en Navidad, cuando cantan esto de somos 7, vamos, cantemos, ¿no? Ahora somos 8, pero me siento canario fuera, pero cuando vuelvo a casa, si yo vuelvo, por ejemplo, a Tenerife, yo no estoy en casa, o sea, casa es Gran Canaria. Claro, nosotros tenemos buenos argumentos, porque encima de nosotros somos Gran Canaria, es decir, somos la Gran Canaria, somos la mejor de todas las Canarias. Y encima luego nosotros, ¿cómo se nos llama? Canariones. Claro. Es decir, somos entre los más canarios, los más canarios. Claro que sí. Ese es el argumento donde yo, sobre todo, discurro mucho con chicharreros de Santa Cruz y demás. El argumento yo digo, sí, lo que queráis, pero nosotros nos dicen canariones, pues somos los más canarios. Eso sí, pero no estés diciendo por ahí lo que queráis. No, sí, la verdad que sí. Fatal diccionario. No, se puede hacer. Entonces sí, tú te sientes canaria ahora mismo. O sea, bueno, sí, Gran Canaria. Sí. No sé si por vivir fuera de las islas, pero yo me lo sentía antes de irme y ahora como que se me ha reforzado más. También hay muchas comunidades de canarios en Granada. Tuvimos una cuenta de Instagram, hicimos un barril canario, preparamos comida y todo, en plan, no sé, como que a mí me mueve más eso que un sentimiento identitario de la nación española. Yo pertenezco a España y tengo unos privilegios que por tener el DNI español y por pertenecer a la Unión Europea, tengo muchísimos privilegios que otras personas no tienen, y eso es así. Y podemos hablar de la colonialidad en Canarias y todo eso otro día si quieres, sí. Pero vaya, y yo quería también traer como unas cifras que estábamos hablando antes, porque con esto de que yo estoy diciendo que yo me siento más canaria porque me he criado aquí, porque me siento más cercana a esta cultura y tal, era sobre cómo consideramos a la gente de un sitio o de otro, porque estábamos hablando de que la inmigración es la que ahora mismo está repoblando lo que hablamos, la nación española, en plan, porque mantienen el tejido infantil. Laboral, efectivamente, sí. Sí, y entonces lo que yo quería traer es que en Canarias, en 2024 vinieron 15,2 millones de turistas internacionales. Y solo somos, en 2025 se dató que solo somos 2 millones de canarios. Entonces, claro, podemos decir que en Canarias hay más gente que no es canaria que sí que lo es. Sí, puede ser. Hombre, lo bueno de los turistas es que se van. Sí, se van y algunos se quedan. Algunos se quedan y por eso tenemos problemas con la vivienda y demás. Entonces no son turistas, son inmigrantes. Sí, se quedan. La diferencia entre turista e inmigrante es que uno viene a visitar tu país y se marcha y el otro se queda. Inmigrantes malos. Claro, según el dinero que traigan, Alba. Claro, según el dinero, según qué cultura viene, según si son de una cierta categoría racial, por decirlo así, que está horrible, pero que los antropólogos no me tiren piedra, según una categoría racial o no. Todo eso tiene mucho que ver con cómo percibimos a la gente que llega y gente que no. Claro. Y estos 15 millones de personas no las vemos mal y hacen muchos desastres, no podemos olvidarlo. También hacen muchos beneficios, pero igual que los migrantes de mal.
Bueno, mire, no te vayas, que Rafa te quería decir algo. Y una última cosilla que también pienso sobre el tema de la cultura. Al final la cultura, la que venga de cualquier otra nación, si es aceptada y va en pro de seguir avanzando, no hay ningún motivo por el cual no se debería incluir a la nuestra. Ahora bien, si esa cultura choca contra aquello con lo que hemos luchado por décadas y siglos para erradicar, no tiene ningún sentido volver a incorporarlo en la nuestra. Por tanto, esos aspectos culturales que traen el migrante que sea, que vaya en contra de lo que llevamos luchando por tantas décadas y siglos, no tendría ningún sentido intentar volver a incorporarlo. Claro, vamos a hablar, en este programa siempre hablamos muy claro, como no hacen en otros sitios. Vamos a imaginarnos que hay una población alemana, que no viene de África, un grupo de alemanes que son musulmanes y vienen aquí, montan una mezquita y empiezan a mover en la mezquita ideas contrarias al feminismo y a los derechos de las mujeres, que es como volver nosotros atrás, que no queremos volver. Digo, vamos a imaginarlo. Pero depende, porque ¿Pero si qué son haríamos ideas con contrarias ello? al feminismo, pero siempre dentro del respeto al derecho, a los derechos humanos, No, imagínate y que- dentro del organigrama jurídico, sí. No, imagínate que intentan que la mujer no vote o que no trabaje, por ley, no por decisión propia. ¿Qué haríamos los demás? A ver, Aceptar esa idea, esa cultura que vemos a lo mejor que va creciendo, pero va en contra de lo que nosotros hemos conseguido y nos sentimos orgullosos. ¿Qué hacemos? Es que esos son Es que los problemas. con ese tipo de culturas y con ese tipo de la parte de la religión musulmana que sobre todo vienen aquí y dicen que esto es un Estado islámico, se va a convertir en un Estado islámico, que es lo que quieren, es decir, al final quieren imponer sus ideas. Una cosa es que tú tengas un interés religioso determinado, yo te respeto, tú me respetas, tú puedes orar a quien quieras en tu casa, yo lo oro a quien yo quiera en mi casa, y con un respeto total, mientras que tu pensamiento se quede en tu cabeza, no intentes imponerlo a los demás y respetes y no molestes a nadie, que más me da a mí que tengas una religión diferente. El problema es cuando ellos intentan imponerlo, cuando ven en la calle una chica, por ejemplo, que no tiene velo, intentan amedrentarla para que se pongan el velo, o cuando ya son incluso hijas suyas pequeñas, que hay casos de profesores que lo dicen, que muchas chicas no quieren ponerse el velo, que son obligadas y que ellas mismas se quejan diciendo que por qué se tienen que poner esto, por ejemplo, en educación física, o tal, porque les molesta, porque pasan calor. Entonces, Claro, al final, es ese es el caso. complicado. Y otra cosa, las ablaciones sexuales, Ya. que han aumentado en España debido a la inmigración que estamos proviniendo de muchas culturas, que ahí se ve bien la ablación sexual de la... Oye, y debería ser una inmigración a la inversa, es decir, los españoles deberíamos de ir a esos países para ayudarles. Enseñarle la Qué tortilla idea española. más colonizadora. Claro, y vamos además con picas, con escudos, No, hombre, no, arcabuces. Y con No, señores. el aspa de Borgoña detrás. No, No, con toda y- la buena voluntad de Ellos llevar. también fueron muy buenos, Y esto con ya mucha voluntad. Y esto ya no lo digo en broma, cantando el himno de los tercios de Águila Roja. Bueno, A mí me gusta mucho. Lo que queremos seguramente los cuatro que estamos ahora mismo aquí hablando es el bien para todos. Claro, es decir, Yo simplemente quería decir una cosa, y es que es muy fácil hablar de la religión musulmana como si fuese un único ente. En plan, podemos ponernos un ejemplo más cercano para que todos nos entendamos. Los canarios no todos somos iguales. O sea, no podemos decir que todos los canarios son súper felices y que van súper relajados por la vida, porque sinceramente, pregúntale a mi madre si va relajada con 4 cafés encima y no sé qué. En plan, yo no la he visto, yo he visto a una canaria más nerviosa que mi madre. Pues igual pasa con el Islam. En plan, no todas las personas del Islam son iguales. No todas las personas que representan el Islam es lo mismo. Hay corrientes religiosas dentro del Islam, el sufismo, hay muchísimas corrientes. En plan, no podemos ver a la religión musulmana como un ente único, como el cristianismo, ¿sabes? Efectivamente, hay muchísimos cristianos el en la cárcel. cristianismo es decir, no es una vertiente tampoco única. Está No, el catolicismo, el protestantismo exacto. y el ortodoxo. Es decir, Por incluso eso lo dentro del digo. cristianismo. Pero sí es cierto que cuando ya dentro de una corriente determinada ya es mayoría, si no se generaliza porque hay muchos que no, pero cuando hay una corriente que ya se vuelve mayoría y es la que te está inmigrando aquí, y es lo que ocurre, por ejemplo, con la diferencia entre Polonia y el resto de países de toda Europa, en el cual Polonia no ha sufrido un atentado terrorista desde 2014 y muchos de los otros países, como nosotros, hemos sufrido alertas de atentados terroristas e intentos de atentados terroristas, y la única diferencia que hay entre Polonia y nosotros es que ellos no han recibido ni un solo inmigrante musulmán y nosotros sí. Ves que al final sí hay un problema con la inmigración musulmana, y sobre todo porque al final no es lo mismo poner un grupo social determinado como la nación, como los canarios, y otras tener un motivo religioso detrás
como la Sharia, que te puede ayudar a intentar convencer al resto de personas de que tú tienes la legitimización para casarte con una niña de 8 años. Vamos a ver, está claro que grupos islamistas radicales van a tener más fácil entrar con su mensaje a otros musulmanes que, por ejemplo, a nosotros, que soy cristiano. Claro, pero es que hay países enteros que están controlados por grupos islamistas extremos. por pura Al final estadística. ya no son una minoría, porque ves Afganistán, ves Irán, al final dices, hombre, si en Afganistán se meten a las mujeres en maleteros, se portabultos nosotros, porque no se les considera personas y no se les permite subir a los taxis, sino tienen que ir como equipaje de mano, dices, Por hombre, eso- a lo mejor ese tipo de inmigración de Afganistán no nos interesa. No, sí intentan imponerlo aquí, por supuesto que no. Por eso son los españoles los que tenemos que ir a Irán. Despedimos a Alba Castellano. Muchas gracias, Alba. Otro día te tendremos por aquí en físico. Mira, voy a decirles una cosa. Vamos. Un día vamos a hacer un programa sobre cultura que voy a preparar yo. Sí. Y voy a traer datos y textos antropológicos. Estupendo, estupendo. Además tenemos aquí a Guille, que se ha leído el Corán entero. Ha tenido mucho tiempo libre, por lo visto. Rafa Madre también, mía. otro chico con tiempo libre. Y hacemos ese programa especial. Gracias, Alba. Gracias. un Hasta saludo. luego. Yo sí que me leí el Corán, la versión que me pasaron, porque sabéis que siempre hay muchas versiones en dependencia de si están adulteradas o no, porque una de las cosas y los problemas que tiene el árabe como tal es que es trisilábica, si no me equivoco, entonces al final muchas de las mismas palabras, una palabra se puede emplear para si para vaso, por ejemplo, tienen más de 50 palabras diferentes. Imagínate. Y las connotaciones que pueden darse, pueden intentar transformarse o revesarse Por de el alguna contexto. manera. Por el contexto tienes que Súper analizarlo. complicado. Entonces, por eso hay tantas versiones del Corán y hay muchas que dicen córtenle la cabeza a nuestros enemigos y otras es vamos a hacer la paz y respeten a los demás. Súper complicado. Y miren, para terminar, que nos queda un minuto, el Tratado de Mercosur, íbamos a comentar un poquito sobre eso. ¿Qué les parece? Lo de Mercosur, lo de los agricultores. Los tractores han salido a la calle como un rebaño a protestar por la posible y casi segura aprobación del Mercosur, que pondría a los agricultores españoles a competir con otros agricultores en unas condiciones no muy justas. Brevemente, ¿positivo o negativo? Depende para quién, ¿eh? ¿Positivo para los agricultores canarios? Positivo, pues desconozco para quién, pero para el agricultor canario nunca. Ahí ese es el que nos interesa. Para Europa quizás sí es positivo porque abre el mercado más grande, libre mercado más grande del mundo. No, tampoco es positivo para nosotros. Es decir, si estamos cuidando nuestra salud y se supone que la Unión Europea es una de las cosas que protege la salud de los consumidores, si nosotros ponemos muchas directrices para los pesticidas, bajada de emisiones, ¿por qué vamos a importar, por ejemplo, tomates de Marruecos? Es un ejemplo claro que tenemos aquí, cuando ellos utilizan pesticidas nocivos para la salud y nosotros no. Si no competimos en igualdad, encima no utilizamos nuestro producto, sino utilizamos otro que utilizan productos peores que nosotros, nos perjudicamos a la salud, a nuestra economía y encima favorecemos a otras potencias en vez de a nosotros. Y que encima su producto es más barato que el nuestro. Por las condiciones laborales. Exactamente. Las condiciones laborales y la calidad también muchas veces de nuestros productos. Sí, Sí, las naranjas nuestras son muy buenas y al final uno compara las naranjas de fuera con las nuestras y ay, no hay color. Y además que nosotros producimos en unas condiciones que nuestras islas no son el clima más lluvioso ni el que más recursos tenemos para la agricultura en general. Nos las apañemos como podemos, ofrecemos el mejor producto que podamos al mercado para luego tener que competir contra gente que no está en las mismas condiciones, utilizando medios de menor calidad y tenemos que competir contra ellos en igualdad de condiciones. Totalmente. Es que imposible. teníamos que meter este tema porque es un tema esencial para nuestra alimentación y supervivencia estratégica también. Y aquí lo tenemos que dejar lamentándolo porque el debate ha estado súper interesante, muy animado, pero si seguimos vamos a tener que pagarle un plus aquí a la diocesana y poner un buzón de quejas en la puerta de la emisora. Muchas gracias, queridos oyentes, por escucharnos como siempre los lunes a las 12 de la mañana y los jueves a las 8 de la tarde. Y también por seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!